Veníamos complicados con el tema de superficie sembrada de trigo y maíz en los últimos años. Este año específicamente con el maíz esperamos una recuperación importante en superficie. La mayoría de los productores, comparando con el año anterior en nuestra zona, están incrementando superficie de maíz. Aquel que no hacía hace un pequeño lote, aquel que hacía poco eleva la superficie, y creemos que, hablando en porcentaje, podemos aumentar un 50, 60 y hasta un 70% de superficie con respecto al año anterior. Dicho de esa forma, parece una barbaridad. Parece una superficie muy importante, lo que pasa que comparamos con un año que ha sido de lo más bajo en los últimos años en cuanto a superficie sembrada, por lo tanto en hectáreas no es una cantidad sumamente significativa, pero sí porcentualmente, y bueno, esperemos que sea una tendencia que en el transcurso del tiempo se asiente, que nos permita seguir aumentando superficie de maíz, así como este año ya aumentó la superficie de trigo también, en un porcentaje parecido, tener otro tanto de maíz, y bueno, nos lleva a que desde el punto de vista de rotaciones acomodemos un poco las situaciones. Jorge, elección de híbridos y bueno, en comparación de una campaña a la otra, ¿qué es lo que se ha visto? ¿Qué es, digamos, cuál es la elección que ha puesto en marcha el productor? Mira, esta es una campaña muy complicada en cuanto a híbridos, porque la mayoría de los semilleros y criaderos han quedado con limitantes en cuanto a la cantidad de bolsas, digamos, que tenían en el mercado. Por lo tanto, el productor en general, en términos generales podemos decir que el productor apuesta a mayor tecnología en este año, por lo tanto elige los híbridos de mayor rendimiento, los híbridos de mayor potencial, los híbridos con mayor tecnología incorporada, aquellos que tienen más genes apilados, que tienen mayor respuesta en cuanto a distintas situaciones en el mercado. Lo que nos pasa es que muchas veces en este año hay muchos criaderos que se han quedado limitados en cuanto a su semilla, y por lo tanto el que no tomó precaución y el que no planificó a tiempo la compra, en esta época ya llegando casi prácticamente a la fecha de siembra de maíz, las ofertas que tienen los semilleros son limitadas. Creemos que se va a poder cubrir bien el número de semillas que el productor necesita, y en términos generales el productor ha apostado con nuevos híbridos y nueva tecnología, con tecnología de punta, tanto sea en híbridos como sea como es en el tema fertilización. El productor está apostando en el tema fertilización en maíz, adelante, digamos, apuesta a positivo, no tanto en lo defensivo, donde por ahí en los últimos años se venía haciendo lo mínimo, digamos, en cuanto a fertilidad, como para poder llegar a un piso, sino este año más bien se busca los techos, y eso hace que, tanto sea en la elección del híbrido como en el aporte fertilizante que hace, se apueste a rendimientos elevados. Si te hubiese hecho esta misma pregunta y si hubiésemos hecho esta nota a esta misma época del año pasado, estaríamos hablando de una perspectiva que era totalmente distinta, que era diferente, hasta que incluso no dejaba de preocupar, porque este ida y vuelta que ha ido pasando año tras año, campaña tras campaña, hacía pensar que finalmente no podíamos estar hablando de esto quizás. A esta misma fecha, el año pasado, agosto del 2015, realmente era difícil poder colocar en el mercado semilla de maíz. Había que empujarlo al productor a que tome la decisión, y este año es al revés, por ahí el productor es el que viene a todos los comercios y agronomías a buscar, es el productor el que empuja. El año pasado era al revés, había que empujarlo al productor. Por eso te digo que en general estamos en una campaña muy positiva en ese aspecto, pero bueno, habrá que ver cómo termina, porque no solamente estamos en agosto, que estamos a 20 días de la fecha de siembra, pero tenemos una segunda fecha de siembra en la región, que es sobre trigo, maíz tardío, que es en diciembre, que es donde realmente se termina de definir la superficie total sembrada, donde también aspiramos a que esa segunda fecha de siembra nuestra, que es diciembre, sea una siembra mucho mayor que lo que ha sido el año pasado. Jorge, si te tengo que preguntar sobre trigo, digamos, ya está definido, bueno, sabemos cómo están los lotes y demás, pero ¿cómo se ha visto la fertilización específicamente en trigo esta campaña? ¿O considerás que ha sido diferente a la anterior, más allá de que obviamente también estamos hablando de superficie que ha sido mayor? Sí, es un panorama muy similar a lo que venimos hablando en maíz en cuanto a trigos. Ha aumentado la superficie, como decíamos, y a su vez el productor ha puesto más ficha también en el cultivo de trigo. Ha hecho una fertilización de base muy importante. La fertilización de base la llamamos aquella fertilización que el productor hace en la siembra. Cuando sembró, en mes de mayo, junio, ha hecho una muy buena fertilización, y en esta época está evaluando si refertiliza o completa una fertilización adicional sobre el cultivo, pensando no solamente en rendimiento, sino pensando en lograr una mejor calidad de grano. Cuando hablamos de calidad de grano, hablamos de calidad molinera, digamos, que el molino tenga
tenga mejor característica de grano, mejor contenido de proteína y gluten para lograr un mejor precio. Hay algunos casos que en esta época, en fin de macollaje, algún productor está refertilizando para tratar de lograr ese plus, no solamente en rendimiento, sino también en calidad de grano, cosa que en los últimos años era impensado en trigo.